Necesito hacer un pago rápido, tengo ese dinero disponible ahí, yo lo que tengo es la agilidad de tener el cobro de esa factura ya en mi bolsillo. No tienes esa capacidad de decisión total. Hola Esther, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El otro día hablábamos de endeudamiento, de cómo optar por corto, medio, largo plazo. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, porque efectivamente la deuda es algo que a veces nos hace un poco vulnerables a la hora de decidir todo esto. Y yo te he hecho caso, he visto las opciones que había en esos comparadores que nos proponías y me he encontrado un montón de opciones, más de las que yo esperaba. Por eso hemos decidido ampliar un poquito esta información para ir uno a uno, que nos expliques muy sencillo, porque fíjate que incluso la diferencia entre préstamo y crédito, algo tan sencillo, que a priori todos lo hacemos de manera coloquial y creo que hay bastante confusión solo ya en esta primera decisión. Y hay tropecientas más. Sí, bueno, pues es muy sencillito. O sea, hay que solamente ver los distintos apartados, las distintas posibilidades de financiación y elegir la que mejor se nos adapte a nuestra empresa. Pues hoy Esther nos lo va a explicar. Empezamos por uno de ellos. El préstamo bancario es el rey por excelencia, desde luego el más conocido por todos los que tenemos empresa, actividad empresarial o profesional, que actuamos como freelance o como SLU, cualquier forma jurídica, cualquier actividad que se desarrolle, que necesite para financiarse este tipo de productos. Hoy vamos uno a uno. Empezamos por el préstamo, ¿te parece? Los préstamos, bueno, pues son créditos que nos van a dar las entidades financieras cuando necesitamos un dinero, pues nos dan esa cantidad, esa cifra de dinero o importe que pedimos a un tiempo determinado y con un tipo de interés. Es decir, vamos a tener que devolver ese dinero con unos intereses. Si nosotros pedimos a lo mejor 100.000 euros, si tenemos que devolverlo a unos años determinados, bueno, pues esos 100.000 euros vamos a posiblemente pagar 150 o 200.000, ¿no? Porque ese tipo de interés va a incrementar ese capital que tenemos que devolver. Básicamente, ¿para qué es? Bueno, pues los préstamos es para inversiones a medio plazo y a largo plazo y bueno, es lo más habitual. Lo más habitual en pymes es este tipo de préstamos. Sí. Préstamos a medio y largo plazo. Vale, líneas de crédito. Las líneas de crédito lo utilizamos mucho las empresas para hacer pagos muy rápidos, pagos ágiles, como el de los impuestos, cuando necesitamos pagar los impuestos y no queremos aplazarlos, o para pagar nóminas en el caso de que tengamos trabajadores o tengamos que hacer un pago muy rápido que no sea tampoco demasiado significativo. Entonces ahí lo vamos a hacer a través de una póliza de crédito. Esto, cuando nos aparece la publicidad de nuestro banco habitual ofreciéndonos estas líneas de crédito, aunque no las necesitemos, ¿sería interesante tenerlas negociadas y activarlas? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque yo creo que sí, es fundamental. Básicamente, cuando una empresa no está muy bien económicamente, el banco cierra el grifo porque ve lo que son los balances y dice difícil es que nos vayan a devolver el dinero. Sin embargo, si tú realmente tienes un problema económico y el pedir una póliza o el pedir un préstamo te va a ayudar a salir o un poco más fácil que salgas de ese problema, bueno, pues sería fundamental tenerlo preconcedido a priori. Entonces, en la póliza es un dinero que te van a dar, pero que si no lo dispones, o sea, si no lo dispones totalmente o parcialmente, no vas a pagar intereses. Vas a tener que renovar, eso sí, cada año, vas a tener que darle al banco, bueno, pues todos los balances, toda la información fiscal. Sí, que sería más incomodidad que realmente coste económico para ti. Pero, y está bien tenerlo ahí de reserva, efectivamente, ¿no? yo creo que una póliza es un producto bastante, bueno, es bastante bueno para una empresa, para que, bueno, que pueda salir en un momento determinado. Entonces es como un préstamo Aprovechemos ágil. Ese momento de rentabilidad buena para que entremos dentro del riesgo bueno de los bancos, ¿vale? Básicamente es lo que mucha gente utiliza una tarjeta de crédito para un pago ágil, ¿no? En el momento en el que tiene un problema económico y necesita financiarse rápido, ¿no? Y dice, bueno, pues tiro de tarjeta. Cuando realmente esa tarjeta la podría utilizar pues para pagar las comidas, para pagar los desplazamientos, una serie de gastos que vayan a quedar ahí
identificados, bueno, pues en vez de utilizar esa tarjeta, que el tipo de interés suele ser más alto, utiliza una póliza si te la han preconcedido, ¿no? Esas serían tarjetas de crédito empresariales. Efectivamente, que sí. también es otra forma de financiar la deuda. Es una forma de financiarse, pero claro, de una forma bastante organizada, en el sentido del que tú identificas todas las partidas de gasto, y quizás también es un poco para aclarar de cara a la agencia tributaria o de cara a la administración que esos gastos son míos y no son de un tercero, una palabra. Vale. Tenemos líneas de crédito, préstamos bancarios, el leasing o arrendamiento financiero. Sí, el leasing o arrendamiento financiero, o también después en el caso del renting, bueno, son alquileres, o sea, viene a ser cuando tú compras quieres adquirir una maquinaria o un producto y no quieres realmente tener la propiedad, sino el uso. Efectivamente. No quieres realmente tampoco disponer de un préstamo demasiado elevado, a lo mejor, y decir, bueno, tengo que devolver ese préstamo cuando a lo mejor tengo que financiarme también con un préstamo para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, incluso se utilizan los leasing para la fotocopiadora, o sea, para empresas que tienen estas macro fotocopiadoras también las tienen a través de leasing. Y bueno, básicamente pagas una cuota, pagas una cuota mensual y al final del contrato pues decides si vas a comprar ese bien o no lo compras, es decir, pagas una cuota final. Ese sería el leasing. En el caso del renting viene a ser, por ejemplo, tenemos un vehículo y vamos a pagar todos los gastos, o sea, todas las cuotas mensuales, que va a incluir tanto lo que sería el alquiler del vehículo, más a mayores los gastos de las ruedas, bueno, todas las reparaciones, el mantenimiento, ¿no? Tanto el leasing como el renting desgrava. Con lo cual, muchas empresas utilizan este producto sobre todo porque te ahorras inversión inicial, que tendría que la opción, si no, sería endeudamiento total, que nos llevaría otra vez a un préstamo. Sí, es que si lo hacemos de forma muy organizada, podemos tener un vehículo, podemos tener una maquinaria a través de leasing, podemos nuestra tener cartera un de financiación. Préstamo. Efectivamente, porque realmente lo que podemos hacer es diversificar y decir, bueno, pues, ¿qué es lo que necesito? Necesito una póliza porque si en un momento determinado necesito hacer un pago rápido, tengo ese dinero disponible ahí. Es nuestro salvavidas, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, tengo que hacer una inversión para comprar una máquina o para hacer una inversión importante, pues a nivel, bueno, soy un freelance y tengo que hacer un sistema, bueno, pues algo de marketing o página web importante, ¿no? Bueno, pues que me va a costar un dinero. Bueno, pues pido un préstamo. Después, a mayores, necesito desplazarme con un vehículo que, bueno, pues una furgoneta, en el caso de las empresas, bueno, pues lo hago a través de un leasing, un renting. Entonces, puedo tener diferentes productos financieros y no verme sobreendeudado. O sea, que realmente... Ni gastar a veces nuestros propios recursos. ¿Para Exacto. qué vas a gastar 60.000 euros en una furgoneta, aunque los tengas ahorrados, ¿no? Sí, lo puedes hacer por otro tipo de soluciones, ¿vale? Entonces, es importante, bueno, pues tener distintas, o sea, como digo yo muchas veces, es dejar las cuentas en distintas sacas, ¿no? Esa de cartera de financiar cosas con distintos productos y hacerlo de forma estratégica, ¿no? Efectivamente. Porque tú nos decías en el anterior capítulo que esas facturas que todavía no hemos cobrado, si tenemos mucho, es nuestro nivel de endeudamiento, y también hay una solución sobre las facturas, ¿no? El factoring. Sí, el factoring viene a ser que yo le vendo la factura, le vendo la gestión del cobro al banco. Es decir, le doy esa factura al banco, el banco me da un dinero y me cobra una comisión. Con lo cual, yo lo que tengo es la agilidad de tener el cobro de esa factura ya en mi bolsillo. Confirming viene a ser la gestión de esa factura. O sea, esa factura no pasa a formar parte de la cartera del banco, sino que la gestión de ese cobro la hace el banco. ¿Es la diferencia entre factoring y confirming? Sí, porque el factoring es, yo te doy la factura,
entidad financiera, tú te quedas con esa factura y la entidad financiera va a cobrarla y me da un dinero. Evidentemente, si la factura es de 1.000 euros, no me va a dar los 1.000 euros, ¿no? Me va a dar menos. Pero yo me aseguro de que voy a cobrar. Confirming viene a ser casi lo mismo porque la gestión de ese cobro la va a tener el banco, pero esa factura sigue siendo mía, en una palabra. O sea, si hubiera una devolución o lo que sea, bueno, pues ese dinero... el confirming te va la deuda a ti. Correcto. Y el factoring va al banco. Va al banco, en una palabra. Entonces, vale. bueno, es una acción bastante socorrida. ¿Y cuál es mejor para la empresa? ¿Factoring o confirming? El mejor es, básicamente el confirming es lo más rápido que te vaya a dar el banco. O sea, el banco te va a dar antes un confirming que un factoring. El factoring, bueno, tienes que tener muchísima solvencia, el banco no va a querer cobrar si no tiene muchísima confianza en ti, en una palabra. Confirming, bueno, pues es más sencillo quizás. Pero bueno, básicamente está al mismo nivel. Vale. Emisión de bonos. ¿Qué puede hacer una empresa? Bueno, la emisión de bonos realmente son para empresas ya grandes cuando necesitan financiarse y emiten bonos, se compran y entonces lo que son los inversores compran esos bonos, les van a dar un rendimiento por esa compra y después en el momento de venderlos van a devolverles ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso para una pequeña mediana empresa no, porque no va a emitir bonos al mercado. A ver, un panadero, un frutero o una persona que hace una página web no va a emitir bonos de su empresa al mercado, pero sí que eso se utiliza en empresas grandes. Ahora empezamos a hablar de empresas grandes para fijarnos en cómo, además de todo esto que hemos hablado, tienen capital de riesgo, capital privado. Capital de riesgo viene a ser las startups. Es decir, cuando hay empresas que financian proyectos y bueno, dan un dinero para que esa empresa pues intente alcanzar el objetivo que persigue, ¿no? Cuando se crea y participa en el capital de esa empresa, o sea, en los beneficios de esa actividad. Sin embargo, en el otro caso no es así. ¿Capital privado? Sí, en el capital privado no es así. Capital privado es yo voy a comprar básicamente la empresa, la pongo muy bien, o sea, la sitúo muy bien en el mercado y después la vendo, ¿no? Cuando es una empresa que está pasando apuros económicos y realmente yo esa empresa la compro para vender, o sea, para especular, es una especulación. Entonces, bueno, eso también se suele hacer en empresas, conocidas y... Claro, porque a veces pasan primero, las startups intentan por rondas de inversión tener diferentes fuentes de financiación. Efectivamente. Si la cosa no va bien, entonces es cuando van a capital privado, porque aun con recursos, lo que hablábamos en el capítulo pasado, que a veces no es una cuestión de recursos, a veces es una cuestión de gestión o de analizar bien el mercado, de estrategia y demás. Sí. Y hay empresas que pasan por las dos. Primero, como primera opción es estas rondas de inversión que les lleva a inyectar dinero, y a veces no es una cuestión de dinero, sino lo que le da el capital privado, que es organización, estrategia. Correcto. Como hizo Marvel, ¿no? Correcto, sí, es así. Es la diferencia entre lo que puede suceder en una empresa. De todas formas, en ambos, perdona, Esther, porque en esto hay bastante confusión con ir a rondas de inversión, que parece siempre nos dieron en tal ronda de inversión tantos recursos y van mutilando un poco sus decisiones, porque cada vez que el inversor tiene capacidad, aunque sea en capital de riesgo, tienen capacidad de decisión, tienen unos objetivos que cumplir también, ¿no? Hay una negociación, no es dinero gratis. Me refiero a que cuando dicen vamos a rondas de inversión y se lo conceden, es una buena noticia por una parte, pero es mucho más condicionado. Sí, pero porque realmente las startups son las empresas... actualmente las startups sí que tienen esa financiación, pero el inversor dice por aquí y por allí, ¿no? O sea, no tienes esa capacidad de decisión total, porque evidentemente te van a dar una inversión que a lo mejor un banco ya no te la daría inicialmente. O sea, no te conocen de nada, no va a asumir riesgo el banco, ¿no? Entonces, es también complicado
que cojan y te den el dinero y que a lo mejor te estrelles porque tu idea no la sepas bueno, pues finalizar en una palabra, no la sepas desarrollar del todo bien, ¿no? Entonces, sí, o sea, normalmente los inversores toman decisiones. Bueno, de hecho, también forman parte de esa startup, con lo cual yo inyecto dinero, pero yo formo parte de esta empresa y después ya me devolverás el dinero en rendimientos porque formo parte de tu capital. Es normal, claro. El capítulo pasado también hablábamos del crowdfunding como una opción para buscar fondos. Justo lo contrario, en inversores mucho más dispersos. Sí, muy pequeños y normalmente siempre se suele hacer online, o sea que es bueno, aquellas personas que no saben muy bien dónde bueno, invertir su dinero y dicen, bueno, pues también voy a invertir en estas pequeñas empresas que yo creo que, bueno, o tecnológicas también, y voy a intentar darles ese dinero, ese plus para que puedan salir adelante. El crowdfunding es bastante socorrido también en empresas o en asociaciones, sí, proyectos. o incluso en proyectos, sí, sobre todo proyectos políticos, porque está ahora muy en boga el tema de partidos políticos que piden dinero a través de crowdfunding para financiarse, ¿no? O sea, bueno, porque en una entidad financiera no se la daría. Entonces, bueno, quizás lo más es otro ocurrido. capítulo, vamos pero a hablar. Es otro capítulo, pero un poco para que los que nos estén escuchando entiendan un poco por dónde va lo del crowdfunding. Y además que cada vez hay más plataformas que lo ofrecen, más tipo de proyectos, incluso a veces son, lo que decíamos, sociales, algunos incluso que no tienen un fin económico puro, sino más de solidarios. Ahora ya incluso de producto, artesanía. Ahora se ha abierto mucho más. Crowdfunding es cierto que era una forma casi de las startups y de... Bueno, de hecho crowdfunding lo inventó Lola Flores con una pesetita con una peseta cada español. Cada español. Ya Entonces, me paga la deuda de la agencia tributaria. Pero empezó un poco así, que la idea es una de idea que buena. todos con un poquito que hagas tú, pues para ti no supone un esfuerzo si crees en el proyecto, ¿no? Sí, y de esta manera, pues hay algunas que incluso tienen como la barra de progresión. Es cierto que es muy interesante ver cómo los proyectos que acaban, imagínate, por 15.000 euros, pues casi la probabilidad de que se cumpla o no tu objetivo son los primeros días, de que la gente aporte o no. Después ya el interés como que va bajando. Bueno, por ejemplo, lo del crowdfunding se ha hecho básicamente para que lo entendamos todos. Bueno, lo hizo Fran de la Jungla con el tema del santuario, ¿no? Que tenía un problema personal, que podía perder su santuario y realmente los primeros días, lo que dices, los primeros días, todos aquellos que visualizaban en su canal, bueno, pues fueron dando dinero y consiguió llegar a poder pagar esa deuda o el dinero que tenía que pagarle. Bueno, pues ahora no recuerdo, me parece que su exmujer. Es una forma de conseguir un dinero que de otra manera lo tendría muy complicado, ¿no? Bueno, pues una persona famosa... Además ella tiene mucha comunidad y entonces simplemente apelando a su comunidad y un poquito de compromiso con la ayuda. Pero ese crowdfunding lo puede utilizar para algo bueno, en el caso de su proyecto, como aquellas personas que puedan utilizarlo para proyectos también a nivel, bueno, pues médicos. Decir, bueno, pues, sí, ahora hay muchas plataformas. De hecho, yo creo que todas las personas que nos estén escuchando, que no le tengan miedo a esta forma de financiación, porque ahora es accesible para todo tipo de proyectos. Sí, y es una forma que de otra manera, a través de una entidad financiera, lo tendrían complicado. Sí. Vale, y por último, que ya lo habíamos dicho, lo de las tarjetas de crédito. Lo de las tarjetas de crédito, que es una fórmula para financiarse, es decir, poder tener identificado también los gastos que vamos a tener en la empresa, como bueno, pues, cualquier compra rápida en un momento determinado, o bueno, pues, si tengo que ir a comer, invitar a un cliente, o tengo que desplazarme para un trabajo que voy a hacer o lo que sea, bueno, pues con una tarjeta de crédito lo puedo hacer. Es una forma de que anticipe un dinero el banco y no lo haga yo, ¿no? Entonces también es una forma rápida
rápida de conseguir dinero. Y organizada. Tarjetas de crédito, crowdfunding, capital privado, capital de riesgo, emisión de bonos, confirming, factoring, el préstamo. ¿Cuál me queda? Me quedan las líneas de crédito. Y después el leasing renting, creo que, no sé si comentaste, sí. Sí, básicamente serían esos productos financieros y después, bueno, los múltiples que puede haber a mayores. Fools, friends and family. Sí, efectivamente. Voy a decir yo, préstamos entre particulares, préstamos entre empresas. Bueno, hay muchas opciones, pero financieramente podemos ir a básicamente las que hemos explicado. Y ya para terminar este capítulo, que hemos hablado durante 2 realmente, que este complementa al anterior, por si alguien de que nos está viendo hay una visión más general. Esta es muy particular porque nos quedaron cosas en el tintero en el anterior capítulo que hablamos de cómo financiar esa deuda. Y por último, ¿una subvención se considera financiación? Sí que se considera financiación. O sea, puedes pedir un dinero que te vayan a dar a fondo perdido y que te ayude a poder pues comprar cualquier maquinaria, hacer cualquier inversión, contratar a personal, por ejemplo. Sí. O sea, en vez de pedir una financiación, puedes solicitar una subvención. Si te la conceden, estupendo, porque esa subvención no va a aparecer en el negativo de lo debo. Normalmente siempre suelen ser todos a fondo perdido. Y bueno, también te ayuda a la hora de que después quieras pedir un préstamo, bueno, pues a mayores que te puedas financiar. Entonces, está muy bien considerar la subvención como una parte de financiación. No tomar la decisión por la subvención, sino al revés. Necesitamos hacer algo y que no la desestimemos porque a veces dan bastante pereza, tema burocrático, pero informémonos y a ver si nos interesa, tan como dices, la solicitamos y también después que nos la concedan o no. Claro. Puede ser que no nos la concedan, bueno, pues igual que un préstamo que no nos lo puedan conceder. Bueno, pues no pasa nada, veríamos otras opciones. Pero bueno, entraría la opción de la subvención, es una muy buena opción para financiarse. Sí. Perfecto, pues con esto yo creo que hemos clarificado todas las opciones de endeudamiento, cómo tener estas señales de alarma, lo urgente, lo importante, y seguimos hablando en otros capítulos con Esther de finanzas para la empresa. Muchas gracias.